Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La oficina estaba bañada por una luz fría y clínica, que reflejaba la austeridad del lugar. La gerente, Jane Whitmore, una mujer blanca de mirada gélida y porte arrogante, dominaba la sala. Su jefe, Marcus Duval, un hombre negro elegante y sereno, estaba de pie frente a ella, con el rostro marcado por la fatiga y la sorpresa. Sin previo aviso, Jane estalló. No entiendo cómo lograste llegar tan lejos con ese nivel de habilidad. Sus palabras afiladas cortaban el aire como cuchillas. Cada frase estaba calculada para herir, para humillar. Se refería a errores imaginarios, a decisiones que consideraba inapropiadas, insinuando que Marcus estaba fuera de lugar. La voz de la gerente apenas temblaba de ira, en cambio, mostraba una calma mortal que hacía sus ataques aún más insidiosos. El personal, testigo silencioso, contuvo la respiración. Algunos apartaron la mirada, avergonzados o asustados, mientras que otros temblaron, incapaces de intervenir. Marcus permaneció erguido, con su dignidad intacta a pesar de la humillación pública. Sabía que una palabra fuera de lugar podría ser usada en su contra, pero su mirada no se apartó de la de Jane. Entonces, con una sonrisa cruel y triunfante, Jane pronunció la frase que selló el destino de este enfrentamiento. «Ya no perteneces aquí. Toma tus pertenencias y vete de inmediato». Ante la mirada silenciosa de sus colegas, Marcus salió de la oficina. La gerente, convencida de su victoria, se sentó tras su escritorio e intentó mostrar una expresión de satisfacción, convencida de que todos reconocían su superioridad. Pero la vida tiene una extraña forma de nivelar el terreno de juego. Un día después, Jane entró en su oficina con la misma confianza, lista para saborear su triunfo, y descubrió, para su asombro, que la situación había cambiado por completo. Las decisiones que creía irreversibles habían fracasado, y por primera vez, se quedó sin palabras. A la mañana siguiente, Jane Whitmore entró en la oficina con su habitual aire de superioridad, convencida de que nada había cambiado. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, un escalofrío de inquietud la recorrió. La oficina, antes silenciosa y sumisa, parecía diferente. Los empleados, que habían evitado su mirada el día anterior, ahora estaban ocupados trabajando con una confianza renovada. En el centro de la sala, Marcus Duval ya no era el hombre que ella había expulsado. Desde su salida, se había puesto en contacto con la junta directiva y había presentado un informe detallado sobre las prácticas abusivas y discriminatorias de Jane. Las pruebas eran abrumadoras: correos electrónicos, testimonios de empleados e incluso grabaciones de sus humillaciones verbales. Mientras Jane caminaba hacia adelante, Marcus la miró con calma. «Jane, parece que tu papel aquí necesita ser reevaluado». La gerente sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Cada palabra de Marcus era deliberada y controlada, pero cada frase tenía el peso de la justicia. Los empleados, inspirados por este giro de los acontecimientos, comenzaron a susurrar entre ellos, confirmando en silencio lo que Marcus acababa de decir. Entonces entró un miembro de la junta directiva, seguido de otros dos altos directivos. Con un gesto lento pero firme, Marcus presentó el expediente completo, detallando todas las faltas y el comportamiento inapropiado de Jane. Todas las miradas se posaron en ella, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Jane, la otrora invencible gerente, se sintió de repente vulnerable, como expuesta a la cruda luz de sus errores. Cuando se dictó el veredicto, Jane no pudo pronunciar palabra. El consejo decidió suspenderla de inmediato e iniciar un proceso por abuso de poder y discriminación. Todo el poder que creía poseer se desvaneció en un instante. Marcus, impasible pero victorioso, volvió a sentarse, y por primera vez, Jane comprendió lo que significaba quedarse completamente sin palabras. Jane Whitmore, humillada y suspendida, se negó a permanecer pasiva. En su lujoso pero silencioso apartamento, reflexionó sobre cada detalle de su derrota. Su mente era una tormenta: ira, resentimiento, sed de venganza. Creía que podía manipular a los demás miembros del consejo para recuperar su poder, pero Marcus ya había previsto esta posibilidad.
Al día siguiente, Jane regresó a la oficina, convencida de que podía sembrar dudas sobre la legitimidad de Marcus. Entró con una sonrisa fría e hizo sutiles insinuaciones sobre la gerencia de la empresa, con la esperanza de influir en la opinión de los ejecutivos. Pero cada intento fue frustrado. Marcus, metódico y sereno, había preparado cada argumento, cada prueba, cada testimonio para demostrar que había actuado en el mejor interés de todos. Los empleados, que ayer le temían, ahora miraban a Jane con una mezcla de desprecio y escepticismo. Sus maquinaciones, en lugar de sembrar dudas, revelaban su verdadera naturaleza, autoritaria, injusta e incapaz de admitir sus errores. Un alto directivo, hablando delante de Jane, dijo en voz baja pero con firmeza: Jane, tus acciones de ayer son evidentes para todos. Hemos evaluado la situación cuidadosamente. Tu intento de manipularla no cambia nada. En ese preciso instante, Jane sintió que el suelo cedía bajo sus pies una vez más. Sus planes, que creía infalibles, se desmoronaban ante sus ojos. Su rostro palideció y, por segunda vez en 2 días, se quedó sin palabras. Marcus, observando la escena, se permitió una leve sonrisa. Sabía que la verdadera venganza no consistía solo en reincorporarla a la oficina, sino en demostrarles a todos que ya no tenía autoridad sobre ellos. El equilibrio de poder había cambiado, y ahora Jane era vulnerable a la justicia que había ignorado durante tanto tiempo. Unos días después de sus sucesivos fracasos, Jane Whitmore decidió intentar una última maniobra desesperada. Planeó organizar una reunión de emergencia con el consejo para sembrar el pánico y cuestionar la legitimidad de Marcus. Entró en la sala de conferencias, segura de sí misma, con un expediente bajo el brazo, lista para derribar a su oponente. Pero Marcus la esperaba, perfectamente preparado. Todos los documentos que creía poder usar en su contra ya le habían sido devueltos, complementados con pruebas irrefutables de su comportamiento abusivo y discriminatorio. Los bien informados miembros del consejo la recibieron con un silencio sepulcral, sus miradas delataban desconfianza y desaprobación. Jane abrió su expediente y empezó a hablar, intentando convencer, intimidar y manipular. Pero cada frase que pronunciaba era inmediatamente contradicha por los hechos, testimonios y pruebas que Marcus presentaba con calma. Sus ataques parecían casi ridículos comparados con la precisión y exactitud de Marcus. En un momento dado, Marcus habló. Jane, todos hemos visto tu comportamiento. La evidencia es clara, y tu intento de manipulación de hoy solo confirma tu incapacidad para liderar con integridad. El silencio en la habitación era ensordecedor. Jane, abrumada, intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su rostro delataba el pánico, se sentía impotente. Por primera vez, se dio cuenta de que todo su poder, toda su arrogancia, se había derrumbado ante Marcus y todos los que la habían estado observando. La junta directiva decidió entonces destituir definitivamente a Jane de su cargo. Marcus, retomando su rol de líder, mantuvo el control de la situación, mientras Jane salía de la sala con las piernas temblorosas, incapaz de pronunciar palabra. Había sido humillada públicamente, y esta humillación resonaría durante mucho tiempo dentro y fuera de la empresa. Ese día, Marcus demostró que el verdadero poder no reside en la autoridad ostentada, sino en la justicia, la preparación y la dignidad ante la injusticia. Jane, en cambio, se quedó sola con su orgullo destrozado, incapaz de afrontar la realidad de su derrota. Unas semanas después de la caída de Jane Whitmore, la empresa finalmente respiró aliviada y recuperó el respeto. Marcus Duval, con su firme integridad y perseverancia, había establecido nuevas reglas claras para prevenir cualquier forma de abuso o discriminación. Los empleados, antes intimidados por la arrogancia de Jane, ahora trabajaban con confianza, motivados por el ejemplo de su líder. Jane, mientras tanto, se había convertido en una paria en su vida profesional. Los colegas a los que antes dominaba ahora la rechazaban, y su nombre se susurraba con una mezcla de desprecio y asombro. Todo intento de rehabilitación se vio frustrado por la realidad, había subestimado el poder de la dignidad y la justicia. Para Marcus, esta victoria no fue solo personal, sino simbólica. Demostró a todos que ninguna posición ni privilegio puede justificar la humillación ajena. La verdadera autoridad nace de la competencia,
el respeto y la integridad. Una mañana, mientras Marcus caminaba por la oficina, vio a los empleados charlando y sonriendo libremente, sin miedo ni tensión. Sabía que esta armonía era el resultado de una lucha difícil, pero justa. Y en algún momento del camino, Jane Whitmore, a pesar de sus desesperados esfuerzos, tuvo que aprender a aceptar que un día de poder injusto podía derrumbarse tan rápido como se había construido. La historia de esta humillación pública quedó grabada como recordatorio: la justicia siempre triunfa al final, y aquellos que abusan de su poder descubren tarde o temprano que su arrogancia es su mayor enemigo.